El presidente de Siria, Bashar al-Assad, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin. En el encuentro, le manifestó su respaldo en la lucha contra el fascismo, en referencia al conflicto en Ucrania y a la glorificación allí del nacionalsocialismo por parte de quien considera una ficha de Occidente en Eurasia. A la par, se dejó por sentado el continuo apoyo de Rusia a Siria en la lucha antiterrorista y en la canalización de las vías para que la estabilidad retorne al país árabe. Ya lo vamos a analizar, esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El presidente de Siria, a la cabeza de una delegación ministerial de alto nivel, llegó el martes a Moscú para abordar con las autoridades rusas las relaciones y cooperaciones entre los dos países. El miércoles, Bashar al-Assad se reunió con su homólogo ruso Vladimir Putin en el Kremlin. Durante la cita, el mandatario ruso destacó que con los esfuerzos conjuntos de los dos países se ha logrado un éxito significativo en la lucha contra el terrorismo internacional. Решающему вкладу российских вооруженных сил в Сирии достигнуты существенные результаты в борьбе с международным терроризмом. Это дает возможность стабилизировать социально-экономическую и внутриполитическую ситуацию. Al-Assad a su vez expresó la posición siria de apoyo a la operación especial militar de Rusia en territorio ucraniano. أريد أن أستغل هذه الزيارة الأولى لي بعد بدء الحرب في أوكرانيا لأجدد موقفنا الثابت في دعم الموقف السوري من هذه الحرب ضد النازية القديمة الجديدة، لأن هذه النازية دعمها الغرب قبل الحرب العالمية الثانية واحتضن قادتها بعد الحرب، والآن هو يستمر في دعمه كما كان سابقا. En la misma línea y en una entrevista exclusiva a Sputnik, el presidente sirio afirmó que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso, librada a favor de Occidente por los terroristas en Siria y los nazis que usa el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. أنا أعتقد بأن الحرب العالمية الثالثة قائمة، لكن اختلف الشكل. الآن هذا الوضع قائم، ولكن بسبب الأسلحة المتقدمة وخاصة السلاح النووي فهناك قوة ردع عن الحرب التقليدية، لذلك تذهب الحروب باتجاه الحروب بالوكالة. لذلك زيلينسكي هو اليوم يقوم بالحرب نيابة عن الغرب مع جيشه طبعا من النازيين. De igual manera, enfatizó que en el mundo habrá más paz y seguridad tras la victoria de Rusia en Ucrania. أن هذه الحرب هي التي ستبدأ بتغيير التوازن الدولي، لأن جزء من معاناة سوريا ومعاناة العراق ومعاناة دول كثيرة أخرى سببها القطب الواحد. فعندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين فلا بد أن يكون هناك عالم جديد أكثر أمنا وأمانا. Por otra parte, al-Assad denunció que la base militar de Estados Unidos en el área de Al-Tanf, en la frontera sirio-iraquí, es un campamento terrorista y Washington no tiene otro objetivo. ما الذي تستفيد الولايات المتحدة من وجودها في هذه المنطقة في قلب منطقة صحراوية؟ لا شيء. هي لديها معسكراتنا الإرهابيين فيها عشرات الآلاف مع عائلاتهم، وتقوم بإرسال هؤلاء الأشخاص من وقت لآخر للقيام بعمليات هجوم على الجيش السوري بهدف تشتيت التشكيلات السورية باتجاهات مختلفة. Finalmente, el presidente sirio declaró que un acercamiento entre Damasco y Ankara será posible siempre y cuando Turquía esté dispuesta a retirar todas sus tropas de Siria y poner fin a su supuesto apoyo a los terroristas. Allí entonces parte de lo conversado en Moscú por parte del presidente sirio y el presidente ruso, que ya vamos a adentrarnos en ello. Gracias al equipo de redacción y producción, vamos a presentar rápidamente a nuestros analistas.
Hoy nos estará acompañando Firas Al-Charani, analista internacional, experto en temas de Asia Occidental desde Valencia, España. Y también desde Cádiz nos va a acompañar Juan Luis González Pérez, escritor, analista internacional, colaborador geopolítico de medios públicos internacionales. Firas, Juan Luis, gusto saludarles a esta hora. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer estar aquí con vosotros de nuevo. Bueno, quiero iniciar... ¿Me logras escuchar bien, Firas? Sí, saludos a Juanlo y saludos a ti, por supuesto. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias a ustedes por recibirnos y quisiera iniciar justamente contigo, Firas, tras este nuevo encuentro pues entre los presidentes Al-Assad y Putin, y mirando ya más de una década del conflicto interno, la injerencia y la actividad terrorista en Siria, vale la pena reflexionar, ¿no? ¿Cuán clave ha sido el respaldo de Rusia precisamente en esa lucha de Siria? Pues la verdad hay que empezar primero de hablar de la intervención rusa en Siria en el 2015. Prácticamente había un viaje del presidente Assad a Moscú, era totalmente viaje relámpago, donde ya se declaró que llegaba a Moscú después porque la situación era mucho más peligrosa, donde empezó ya la llegada de las tropas rusas, en este caso a la primera base que está en Mayem, que está en la costa siria. Y han pasado bastante años en esta colaboración antiterrorista en Siria, y eso era el objetivo fundamental de esta relación cada vez más estrecha entre los dos países. Sin duda a la Federación Rusa le importa muchísimo el Mediterráneo, y eran las aguas calientes que necesita el apoyo, que era el único aliado en esta zona es Siria, y quizá en el futuro veremos cómo queda la cosa con Argelia. Pero este viaje creo que es el primer viaje prácticamente después de esta época y la lucha contra el terrorismo en Siria, donde lo lidera el presidente de Siria con una delegación muy grande para hablar de temas muy importantes cara al futuro. Una de ellos, la que acaba de decir el presidente, fundamentalmente hablar de un mundo más seguro, porque yo pienso lo mismo. La guerra de Ucrania es tan importante para la existencia de la Federación Rusa y tiene que ganar la guerra sí o sí. Y fundamentalmente esto va a mejorar muchísimo en muchos aspectos en otras zonas del mundo, quizás hasta incluso la zona de Taiwán. Por lo tanto, eso es un avance muy importante, y la llegada, porque Siria necesita inversiones, necesita fundamentalmente romper el embargo injusto, cuando hablamos de sanciones injustas, y una de ellas, que fácil puede hacerlo, las grandes potencias. Por lo tanto, Rusia tiene que ser más activa en este aspecto, porque Rusia con barcos rusos puede llegar a traer el gas licuado a Siria, puede traer incluso los hidrocarburos, el trigo, cualquier cosa, evidentemente. Y lo que habló el presidente es algo muy importante, es las alianzas militares, que este es el siglo de las alianzas militares, sin duda, de nuevo, y en estos pocos tiempos, porque se va a ver todos los grupos y países que prácticamente son con política antiimperialista en el mundo, tienen que juntarse. Y el presidente Siria ya ha ofrecido su visión cara al futuro, que tiene que haber más bases militares rusas con mejor armamento posible, porque es el que puede dar equilibrio en el mundo, y este mundo puede ser un mundo mejor para la paz, porque desde la caída del muro prácticamente el mundo está en un peligro permanente. Sí. Entonces está ofreciendo incluso a Rusia muchísimo más salida, ya no es por la ayuda económica, financiera a Siria, pero también puede haber una colaboración directa, también bastante bien explicada, con el beneplácito del Parlamento sirio, para que haya más bases militares rusas con armamento avanzado, y eso da equilibrio en todo el Mediterráneo, como habló prácticamente la relación entre Irán y Arabia Saudí, que esto va a traer más paz a la zona, incluso para pacificar la guerra de Yemen, la guerra de Siria y la situación en Irak, por ejemplo.
Sí, y que vamos a ir viendo con el transcurso del tiempo cómo se va a traducir pues estas nuevas alianzas. A ver, Juan Luis, fíjate que hoy por hoy, aún con los éxitos significativos, ¿no?, en esa lucha antiterrorista, como lo señaló el presidente Putin, ¿cuál crees tú que es el escalón que falta para terminar, no, de estabilizar la situación económica y política interna de Siria? Sabemos que tampoco puede ser de la noche a la mañana o en un corto plazo, pero al menos para pues generar una buena base en ese sentido y aplacar en definitiva los intentos, no aún de esas células terroristas de renacer allí en Siria. Bueno, realmente creo que la fuente actual del terrorismo en Siria fundamentalmente son los grupos que están apoyados por Turquía en el noreste del país y por Estados Unidos en el noreste. Así que pienso que lo primero que habría que hacer quizás sería liberar todo el territorio, expulsar a las tropas extranjeras y así poder tener el Estado sirio acceso al petróleo y al grano que necesitan para abastecer a su pueblo, para financiar parte de la reconstrucción y además estabilizar el país, porque no olvidemos que un país donde la gente pues pasa hambre, evidentemente no es un país tan estable como se necesita, ¿no?, para una convivencia en paz. Y el país también diría que el país está sufriendo las consecuencias de una guerra económica despiadada por parte de Occidente, que también le llamaría terrorismo. Pero bueno, eso es otra cosa. Creo que una vez que no exista ese apoyo extranjero al terrorismo de Siria, que en buena parte también viene de países de fuera, sería mucho más fácil erradicar a esas células que puedan quedar en el interior de Siria. Por eso digo, lo primero, acabar con la presencia extranjera, iniciar una estabilización del país desde el punto de vista económico, iniciar esa reconstrucción y luego ya todo vendrá por añadidura. Y por supuesto no puede ser de un día para otro, sino que será un proceso que llevará alguna serie de años, ¿no? Y que precisamente se está trabajando con los aliados de Siria, en este caso como Rusia, y por ello, hablando de esa presencia extranjera que bien mencionaba Firas, Juan Luis, cuando nos referimos a ello, aún observamos pues cómo se roban los recursos sirios por parte de convoyes estadounidenses, y eso en definitiva sigue siendo un desafío pendiente, pero con el liderazgo de Al-Assad, quien controla más o menos un 90% del país, y la ayuda de Rusia, que a su vez está afrontando la hostilidad de Occidente, ¿cómo consideras, a qué nivel se avanza para poder lograr frenar eso, el robo de recursos y esa presencia extranjera en Siria? Pues la verdad hay que decir claramente que Rusia, como China, está colaborando mucho, primero para acabar, por lo menos Rusia, con el tema de la ocupación turca. Hoy en día con el cuartito de Astana, el avance es muy importante, y a nivel electoral en Turquía, pues le interesa mucho el presidente de Turquía hablando de que quiere colaborar por normalizar las relaciones con Siria. El presidente sirio lo ha dicho claramente, Sputnik, que prácticamente para liberarnos y tener relaciones buenas con Turquía, que no tiene nada que ver con el problema turco, del pueblo turco, fundamentalmente tiene que estar muy claro la salida sin ningún tipo de condición en las tropas turcas. Igual en etapas, pero el que tiene que garantizar esto es Rusia. Por eso Siria, cuando ella pide que hay más bases rusas dentro del país, prácticamente implica a Rusia directamente como es un territorio, porque hay una alianza estratégica militar para que Turquía tiene que entender a partir de ahora no es tan fácil en cualquier momento, según manera de interpretar la expansión turca, que puede ocupar territorio sirio. De ahí quizá empieza primero con los turcos para acabar con la presencia de los mercenarios que están apoyados por Estados Unidos en el tema del este del Éufrates. Bajo mi punto de vista, primero con Turquía, luego aquello va a caer por su peso, porque Estados Unidos no tiene base para estar mucho más tiempo ni saquear el petróleo. El trigo de momento está aprovechando la situación que Turquía está ahí. Sí. Pero fundamentalmente Siria ha sufrido un terremoto importantísimo donde necesita muchísima inversión, y quizá lo que el presidente Assad puede ofrecer la posibilidad que en este caso China, Rusia o Irán, que pueden invertir incluso en el país, ya no solo por las ayudas, a cambio de algo que se puede entender con contratos a largo alcance por el tema del gas y el petróleo, lo que hay de posibilidad de
de recursos en el Mediterráneo sirio que pueden estar de mutuo acuerdo para que podamos reconstruir el país. Necesita Siria, mediante para la construcción del terremoto, más de 5.000 millones de dólares. Por lo tanto, puede intervenir en ellos tema Irán, Arabia Saudí, si se mejora la situación, y evidentemente las grandes potencias, donde tenemos que sacar Siria de lo que está intentando el presidente con el tema de las sanciones unilaterales. Solo la superpotencia puede ayudar. Por lo tanto, primero los turcos, luego saldrán solo los americanos. Ahora, y dejarán los mercenarios solos ahí, como siempre lo ha hecho en otros sitios. Sale y deja cada uno que se apañe como pueda. Sí. Precisamente el tema de Turquía es un tema sensible, y a eso quería pues también preguntarte, Juan Luis. Bien sabemos que Moscú está tratando, ¿no?, de generar esa, llamémosla, reconciliación plena entre Turquía y entre Siria. ¿Qué expectativa hay en este sentido, no, mientras pues el presidente Erdogan siga sosteniendo a la presencia militar turca en el norte sirio? Y además, ¿cómo podría aplicar aquí o jugar a favor, ¿no?, lo que bien vimos, todos los efectos devastadores tras los terremotos y la situación que ambas naciones, tanto Turquía como Siria, fueron afectadas? Bueno, realmente podemos decir que cómo reacciona el mundo ante la devastación producida por los terremotos en la región ha sido, hay grandes diferencias entre cómo reacciona Occidente y cómo reacciona la región, ¿no? Lo de Occidente ha sido absolutamente lamentable, no tiene nombre aprovecharse de una crisis humanitaria de tal calibre para sacar réditos políticos, y la verdad es que me siento a veces como con vergüenza, ¿no?, de pertenecer a Occidente. Pero sin embargo, Assad sí que ha conseguido cierto renovado apoyo regional, y en parte está recuperando poco a poco su papel en la región. Yo creo que ya a esta altura todo el mundo en la zona ha entendido que Assad es el futuro de Siria, y aquellos que soñaron con deponerlo algún día pues han fracasado estrepitosamente, y ya es un hecho que no van a poder cambiar. Por eso Erdogan ha cambiado oficialmente su postura frente a Bashar al-Assad y frente a toda Siria. Lo que ocurre es que, bueno, que Turquía siempre está jugando a 2 o 3 barajas, y es bastante difícil pensar en qué dirección va a tomar, en este caso Erdogan, pero bueno, el camino está bastante iniciado. Creo que es obvio que con tropas turcas en el noroeste del país, va a ser muy difícil que haya una reconciliación real. Sin embargo, ya digo, con la mediación de Rusia se están dando muchos pasos en la buena dirección, y más pronto que tarde se va a producir esa retirada de Turquía de Idlib y de los terroristas que van asociados. Si algún grupúsculo terrorista se quiere quedar, evidentemente pues va a ser eliminado bastante pronto, porque no puede hacer nada sin el apoyo, en este caso, de Turquía. Y como bien decía el compañero y amigo Firas, pues una vez que se retire Turquía, el resto de actores extranjeros que actúan dentro del país van a caer como fichas de dominó, ¿no? A ver, en otros elementos interesantes, Firas, para destacar, y ya estamos en la recta final del programa, parte de las palabras del presidente al-Assad en medio de ese apoyo que aseguró dar a la lucha de Rusia contra el nazismo, ¿no?, apuntando a Ucrania como la ficha de Occidente. Él comentó que la Tercera Guerra Mundial ya está en curso. ¿Cómo contrasta, no, esa equivalencia hecha por el mandatario sirio a lo que está haciendo, bueno, Kiev en Eurasia, evidentemente, y los elementos terroristas en Siria y en general en Asia Occidental? ¿Cómo contrastar esa equivalencia con la llamada Tercera Guerra Mundial? Pues la verdad, yo creo que lo que comentó el presidente de Siria son las palabras más claras que se puede escuchar, porque no le escuché ni la boca de Vladimir Putin, ningún otro líder. Es un nazismo anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, luego Europa los apoyó, incluso le dio asilo político y le refugió muchos de estos líderes ucranianos y de otras tal en Estados Unidos, y vuelve otra vez a usarlo de nuevo. De hecho, Siria es el primer país que llega a reconocer el tema del Donbass antes de declararlo Rusia, las 4 provincias. En una entrevista con aún no estaban ni anunciados como territorio de la actual Federación Rusa, Siria entiende que es un territorio históricamente ruso y les reconoció y quería reconocerlos antes de ser una parte de Rusia. Por lo tanto, lo que está diciendo es totalmente
Cierto, es una tercera guerra mundial, pero no clásica, la Segunda Guerra Mundial, donde se usaba todo tipo de armamento. Hoy en día hay un de armamento disuasivo que es el nuclear, pero estamos al límite de la línea roja que se pueden pasar en cualquier momento, que me pasó ahora con el dron americano y la caída en el Mar Negro. Por lo tanto, Occidente sabe usar perfectamente en cada sitio lo que tiene que usar. En Siria era más fácil por el tema religioso y sectario usar el Daesh. Para mí el Daesh es lo mismo, este terrorismo que usó en Siria, y en Ucrania está usando el nazismo. Pero simplemente en unas guerras indirectas donde están usando otras personas porque no se atreven ni la OTAN a entrar en la guerra de Ucrania, y en Siria tampoco han podido entrar directamente por otros factores y puntos. Por lo tanto, todo indica que estamos en una tercera guerra mundial de otro tipo de armamento, más que de guerra una híbrida, que de momento una guerra de armamento nuclear en el medio. Las llamadas guerras subsidiarias también, como lo dijo el propio presidente. A ver, Juan Luis, ya me queda escaso minuto para ir cerrando. Fíjate que en medio de todo esto también quedó claro durante este encuentro y también con las comitivas de ambos países que continuará esa estrecha cooperación técnico-militar entre ambas naciones. Y te pregunto, saliendo un poco más del escenario, que bien sabemos el efecto que ha surtido en la lucha antiterrorista, pero además de combatir, ¿no?, esa presencia del terrorismo en Siria, ¿cómo crees que pueda seguir funcionando dentro de la disuasión, sobre todo en una región tan volátil y mientras está teniendo lugar también ese frente abierto en Eurasia? Bueno, la prueba de que la amistad entre los dos países es sincera es que, a pesar del durísimo frente que tiene abierto Rusia en Ucrania contra toda la OTAN y contra Estados Unidos, Rusia no se ha retirado de Siria. Todo lo contrario, ¿no? Está manteniendo su presencia, tiene allí sus fuerzas militares e incluso, como hemos dicho en varias ocasiones, se está hablando de ubicar nuevas bases en un futuro no lejano, sino inmediato. Rusia y Siria son grandes aliados desde la época soviética y su asociación mutua es bastante conveniente para ambos países. La presencia, evidentemente, de Rusia en una zona del Mediterráneo, pues hará de equilibrio en una zona pues exactamente tan volátil como decir, y hará que Estados Unidos o la OTAN no se aventure en nuevas guerras teniendo fuerzas localizadas en aguas calientes. Pero además sucede que tanto Putin como Assad, ellos tienen una visión regional y una visión internacional bastante coincidente, y su actual unión va más allá de una simple coyuntura en este momento. Y además yo creo destacaría también que se trata de una profunda amistad entre dos pueblos que están pasando por momentos difíciles y que van a salir juntos de las embestidas occidentales porque están luchando contra el mismo enemigo, y con tantos años desde la Unión Soviética hasta la actualidad de contacto, son dos países que se respetan, que se quieren, que se aman, y que eso no se va a diluir de un día para otro. Además, todo un eje que pues no solo Siria y Rusia, sino también al que se unen Irán, China, entre otras naciones de la región. Allí seguiremos el curso de los acontecimientos. Les quiero agradecer a ambos, Firas, y también a ti, Juan Luis, por acompañarnos en este análisis. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a vosotros. Bien, allí el panorama de la voz de nuestros expertos en la materia. Hasta la próxima. Hay que destacar también que el presidente Putin consideró que, pues, tras los sismos, Siria debió hacer frente a una catástrofe humanitaria y correspondió a Rusia brindarle su apoyo en condición de verdadera amiga, algo que ha quedado demostrado. Mañana cambiamos de tema, nos vamos con Irán, China y Rusia, que han empezado ejercicios conjuntos en el mar de Omán. Vamos a conocer todas las implicaciones de esto. Buena jornada, les esperamos mañana, cuídense mucho.